la Argentina, vamos a hacer algunas reflexiones previas. La República Argentina, desde su origen, que es un origen que tiene no una fecha cierta, sino un proceso de construcción, va a tener por características lo que los griegos llamaban la estasis. La estasis. La estasis era el enfrentamiento interno entre un mismo pueblo. Era el enfrentamiento que los propios griegos, término que deriva de aquel origen, tenían las diversas polis. Pero no eran enemigos, sino circunstancialmente para una convivencia generaban un estado de guerra civil. La característica de la existencia de la Argentina desde el primer momento tiene esta particularidad, la estasis. Porque ni bien surge el proceso revolucionario de mayo, van a comenzar las incertidumbres internas que paralelamente a la guerra por la independencia va a tener esta estasis local. ¿Y cuál es el punto de inflexión de la estasis rioplatense? La organización nacional. Porque el punto de partida de la organización nacional indefectiblemente va a ser los mecanismos normativos por el cual van a regir la organización del Estado. Y cuando hablamos de los resortes de organización, sin duda alguna, comenzamos ya a visualizar una constitución escrita. Y en este periodo de conflictividad que va a estar vinculado a la independencia, a la lucha por la emancipación, paralelamente va a estar también relacionada a la necesidad de un orden interno. Va a ser tan preocupante para aquellos primeros hombres del ideario del Río de la Plata para construir un Estado, la lucha por la independencia, como también va a ser la construcción de una normativa escrita. Y no nos vayamos tan lejos de la construcción revolucionaria. Ahí, en el momento de la revolución, Mariano Moreno que se lo asocia muchas veces con el contrato social, que se lo asocia muchas veces con el pensamiento rusoniano, que se lo asocia también con los principios de la Revolución Francesa, pero no tenía un ideario lineal hacia esa construcción. También quiero resaltar que en este mundo de la iniciativa constitucional, aquel pensamiento morenista estaba fuertemente ligado a la Constitución norteamericana. Mariano Moreno fue el primero que tradujo la Constitución norteamericana con sus apuntes y sus observaciones. Esta cuestión que hace a la valoración de la Constitución va a surgir y van a ser desde el momento mismo de la revolución. Se va a afianzar en el proceso de la independencia y se va a gigantar aquella estasis en las guerras civiles argentinas. Que las guerras civiles argentinas no van a ser más que nuestras estasis locales que tendrá por objetivo en aquellos 40, 50 años de lucha organizativa, luchar, encontrar y alcanzar la organización a través de una constitución escrita. Esos mecanismos, esos esfuerzos, esas décadas por la lucha por la constitución van a ser más intensas o tal vez tan intensas como la guerra por la independencia. Con algunos aditamentos, con algunas cuestiones que son particulares. Las guerras civiles argentinas, aquellas que bregaban por la organización nacional, por la construcción de aquel Estado, de aquel primer Estado, van a tener la característica de que van a formar una conjunción de múltiples estados locales. Dicho en otras palabras, desde el momento de la independencia misma, el antiguo virreinato del Río de la Plata se va a desgajar, va a ser partes multifacéticas de pequeños estados que después van a tomar la identidad, la forma,
la idiosincrasia de provincias políticas distintas. Aquellas provincias, como decía Rafael Bosch al principio, que configuraron las provincias fundadoras, aquellas primeras 14, 13 y después 14 provincias, que van a tener un ideario, digamos, pre-argentino, un ideario de construcción de un Estado previo a la República Argentina. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas provincias, orgánica e institucionalmente, fueron preexistentes a la República Argentina. En otras palabras, las provincias existieron como Estado antes del marco general de la argentinidad. Por supuesto, en esta construcción disímil de varios estados generó un conflicto de intereses. Eran 14 intereses indistintos. Pongamos un ejemplo. Los intereses de Buenos Aires no eran los mismos que los de Corrientes, que los de Catamarca, que los de Jujuy. ¿Cómo compaginar estos 14 intereses indistintos en un solo objetivo y proyecto? La necesidad de llegar a un consenso, un acuerdo, un congreso, una asamblea. Y las primeras 4 décadas de nuestra construcción constitucional va a ser bregar por ese congreso y por esa asamblea. Pero estas provincias, que van a tener una particularidad, desde los primeros años se van a alzar con sus propios derechos y con sus propias facultades para imponer sus necesidades. Y a raíz de esta cuestión, las provincias van a ir forjando su propia normativa y sus propias constituciones. Elemento característico, nuestras provincias tuvieron sus constituciones provinciales antes de que rija la Constitución Nacional. A esto debemos agregar estos intereses disímiles que en estos periodos, en estos años, generó un enfrentamiento, un conflicto y una lucha intestina. Pero va a haber otra característica de estas provincias, que le va a dar al federalismo argentino una particularidad, una personalidad, una identidad que no se va a manifestar en otros estados. El federalismo argentino, si bien va a ser tardío, va a ser complicado y hasta trágico, podemos definir que el federalismo va a tener ¿cómo podemos decir? La nomenclatura, el nombre, la identificación de ser un federalismo que se va a construir desde los acuerdos y los pactos. A tal extremo que la característica fundamental del federalismo argentino va a ser la construcción de los denominados pactos preexistentes. Es decir, las provincias intentaron reiteradamente para la construcción del Estado Nacional de pactos, de acuerdos, de tratados para acordar este proyecto de país. ¿Y por qué esa necesidad de los pactos preexistentes? Por los diversos intereses de estas provincias originarias que eran totalmente distintas. Insisto, ¿qué paralelo podemos encontrar en la idiosincrasia, en la forma de ser, en la cultura, en la idea política y en los intereses económicos? Insisto, de Jujuy, de Corrientes, de Cuyo y de Buenos Aires. ¿Dónde encontramos ese paralelismo? ¿Y cómo anidamos ese paralelismo económico con un jujeño y con un correntino? Cuando los vínculos de aquella ancestral región del noroeste argentino están fuertemente ligados más a lo que va a ser después la República de Bolivia, o Corrientes fuertemente vinculado a la región del Paraguay, o el puerto de Buenos Aires que miraba al mar. ¿Cómo compaginamos un Estado con todos esos intereses distintos, disímiles, en un solo proyecto? Vaya si el Río de la Plata no tuvo su estasis griega. Se denomina provincias fundadoras conceptualmente aquellas que tuvieron una existencia política previa a la República Argentina. Y fueron todas aquellas que construyeron su identidad territorial en derredor de los antiguos cabildos hispánicos. Aquellas ciudades añejas que tenían jurisdicción
tanto Urbana como en el Ejido y la Campaña, con el tiempo fueron construyendo ese ideario provinciano. Ideario provinciano que el propio Alberdi, a diferencia de otros hombres contemporáneos que ensayaron la construcción del país, rescataba esa idea de ciudad a tal extremo que le dio un protagonismo sobresaliente al municipalismo. La idea del municipio como constructor ideario del Estado, de lo local a lo general. Estas provincias, que como decíamos en el bloque anterior, fueron necesarias para el proceso fundacional de la Argentina. Sí. Y como decíamos también, ¿cuáles son las virtudes y cómo se debe medir la importancia que tiene esta conjunción constitucional del ideario por el cual existen en nuestra Constitución los derechos delegados, no delegados, concurrentes, reservados y prohibidos? ¿Para qué sirve este sistema, como bien lo explicó el doctor Galeana hace unos minutos? Específicamente, este balance entre derechos delegados y no delegados va a ser el punto de inflexión por donde pasará el eje de la balanza para la distribución de las jurisdicciones y competencias. Si bien originariamente toda la potestad soberana anidaba en cada una de las provincias, iban a ser las provincias a través del pacto constituyente que van a delegar sus propios derechos y se van a desprender de lo que por naturaleza le correspondía. Esta delegación va a jugar como equilibrio y va a marcar la intensidad del federalismo argentino. Y quiero detenerme en este análisis, en la intensidad. Porque observamos que el federalismo como forma de Estado se manifiesta en varios países. México, Estados Unidos, Venezuela, Brasil. Federalismos indistintos. Pero el federalismo en el Río de la Plata ha sido particular. Y esta particularidad en la cual somos parte tiene que ver mucho con esta intensidad de delegación de derechos. Cuando más intensa, cuando mayor es la delegación de derechos, de desprendimientos de derechos naturales de las provincias al Estado creado, al Estado nacional, es más restrictivo el federalismo. Cuando mayores son los derechos no delegados de las provincias, es mayor la intensidad del ejercicio y la ejecución de los derechos locales. Y en ese juego de entregar y no entregar va a estar el futuro de la construcción jurisdiccional argentina. En el marco del ideario alberdiano, donde había que construir un presidencialismo fuerte en un sistema de un Estado federal centralizado, como lo dicen bases. ¿Por qué un Estado federal centralizado? Porque había el gran temor de la anarquía, del no cumplimiento de la unidad nacional, y en estos ámbitos el ideario alberdiano va a conjugar con algunos mecanismos que bien van a estar establecidos en la Constitución del 53, pero se van a reforzar, van a tener una nueva identidad con la primera reforma que va a tener la Constitución de 1853, que va a ser la reforma del año 60. En esta reforma, que van a tomar mayor dimensión y mayor forma esos derechos delegados y no delegados, va a haber una particularidad, y hay un ejemplo que también en el bloque anterior lo citamos, que es el artículo 35 de la Constitución Nacional. Sí. Que el artículo 35 no es un artículo que fue plasmado ni en el proyecto alberdiano, ni en la conjunción elaborada por Gorostiaga oportunamente en el 53, ni en la propia Constitución del 53. Estamos hablando del artículo 35 del nombre del país. El país no tenía nombre en 1853, por lo menos constitucionalmente no estaba preestablecido. Va a ser una inquietud
planteada en la Convención Constituyente de 1860. Y lo dice Ravignani muy claramente, que se discutieron diversos problemas, pero la punzación más compleja, el conflicto más ardiente que va a tener la Convención Constituyente de 1860 va a ser el debate por el nombre del país. Ahora bien, señores, ¿por qué es importante el nombre del país? Porque es parte del derecho de personalidad de algo. No se puede concebir la identidad de algo sin nombre. No existe la identidad de una persona sin nombre. No existe un Estado sin nombre. Y el tema era la construcción de ese nuevo Estado que había que ponerle nombre. Y el debate más, digamos, más intenso en aquella asamblea ni van a ser la cuestión de los derechos, ni Buenos Aires, ni los juicios políticos de los gobernadores de provincias, no. Va a ser la determinación del nombre. Y el propio Justo José de Urquiza, y esto lo cita Ravignani, el propio Justo José de Urquiza, cuando da algunas instrucciones y comparte algunas ideas con sus constituyentes, le dice, palabras más, palabras menos, negocien todo, menos el nombre. Así es. Y por esa razón, en este debate asambleario, había tres posturas claramente definidas. Aquellos que bregaban porque nuestro país se llamase Confederación Argentina, otros Provincias Unidas del Río de la Plata y un tercer grupo, República Argentina. Y fue así este debate que estaba por derrumbarse, estaba por naufragar esta asamblea constituyente, esta reforma constitucional por la cuestión del nombre. Fue tal el debate y fue tal la intensidad, decía, que estos tres grupos no se pusieron de acuerdo. Los constituyentes urquicistas, por supuesto, tenían la instrucción de Urquiza de no ceder y que el nombre debía ser Confederación Argentina. Había un sector de Buenos Aires que proponía Provincias Unidas del Río de la Plata, el propio Sarmiento propugnaba eso, y había otro sector, República Argentina. ¿Y cómo no alcanzaron las mayorías para establecer este artículo por consenso mayoritario? Se establecieron los tres nombres. Y como bien dijo el doctor Galeana, el artículo 35, incorporado a la reforma de 1860, lleva por identidad de nuestro Estado como nombre los tres: Confederación Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata y República Argentina, que los tres indistintamente son nombres constitucionales de la República Argentina, pero se utiliza a través de un decreto del presidente Derqui en el año 1861, creo que fue, entre fin del 60 y principio del 61, después de la reforma, que por una cuestión administrativa y de conveniencia y para evitar confusiones, que se utilice el de República Argentina. Pero la Constitución ampara las tres nomenclaturas, salvo, dice, la utilización del de Nación Argentina para el de las leyes nacionales. O sea, ahora que bien, los tres nombres son válidos. Son válidos y son constitucionales. Y la raíz de tener tres nombres y no uno viene por esta diversidad de lucha ideológica que significaba el de tener y determinar un nombre. Del origen etimológico de la Argentina ya vamos a una cuestión mucho más añeja, mucho más vinculada a los orígenes mismos de la conquista rioplatense. Argentina viene de argentum, de plata, de la identificación, primero con la cuestión metalífera de la riqueza del plata, razón por la cual toda la región va a ser llamada de esa manera. Del Barco Centenera, un poeta y un cronista de la época, de las primeras etapas y años de la conquista, va a determinar un poema llamado La Argentina, las tierras del argentum, la tierra de la plata. Y este criterio va a tomar un estado, digamos, genérico para determinar la nomenclatura del espacio territorial. Mucho tiempo después, se va a asociar esta
a estos territorios como Argentina, pero estamos hablando ya entrado el siglo XIX y originariamente se lo identificó al gentilicio de argentino solamente al porteño, pero después en las luchas internas ese gentilicio fue tomado y asociado para todas las provincias, a tal extremo que en las primeras partes existenciales de las provincias del Río de la Plata, aun cuando se producía la independencia, cuando se bregaba por la lucha de las provincias, la identidad, el gentilicio de los provincianos era correntino, cordobés, mendocino. El gentilicio estaba dado por el lugar local de su nacimiento y su residencia. No había una identidad gentilicia genérica de lo argentino. Luego se lo va a imponer con el transcurso de los años. Me parece interesante rescatar que la cuestión del federalismo no puede ser entendida sin el rescate territorial del espacio. El federalismo existe mientras existen las competencias provinciales. El federalismo existe mientras se manifieste el equilibrio entre el gobierno central y las provincias. Y más aún, vamos a ver que las conflictividades del federalismo van a estar centradas en los espacios territoriales, en las cuestiones de competencias, en las cuestiones jurisdiccionales. Pero también de este trampolín territorial van a ver también las jurisdicciones y las competencias que no solamente tienen una cuestión de espacio geográfico, sino también de distribución económica. Y ese va a ser el gran reto que las provincias van a tener de buscar en este federalismo débil, un federalismo argentino que tiene mucho que mejorar, no solamente la cuestión de competencia territorial, sino la equidad económica.